Bienvenidos mis estimados estudiantes a su séptima clase de virología correspondiente al tema de los virus exantemáticos. Ya saben que les habla la profesora Trina López y antes de empezar los invito a suscribirse a mi canal, darle like al video y activar la campanita. En esta clase conocerán entonces los virus del sarampión, la rubiola y la parotiditis. Estos virus producen infecciones caracterizadas por la aparición de exantemas y son muy frecuentes en la infancia, aunque generalmente no producen secuelas importantes. En ocasiones pueden complicarse con cuadros muy severos y hasta fatales. En este primer video les hablaré del sarampión. Destacaré los puntos más importantes como la historia, clasificación, características generales, replicación, genética, patogenia y patología. Como una breve reseña histórica, se conoce que el sarampión estuvo muy relacionado con el virus de la peste bovina, recientemente erradicado. Se piensa que el virus del sarampión probablemente evolucionó a partir de un virus ancestral y surgió como una infección zoonótica, en donde los seres humanos de ciertas comunidades tenían contacto con el ganado. Por este motivo, lo más probable es que el sarampión se estableciera en humanos hace unos 5.000 años, cuando las poblaciones humanas alcanzaron un tamaño suficiente en las civilizaciones agrarias del Medio Oriente para mantener la transmisión del virus. Pero el sarampión no siempre tuvo una distribución global, y se considera que entró por primera vez en América en el siglo XV, con la inmigración de europeos. Las infecciones por los virus del sarampión y la viruela facilitaron la conquista europea de las civilizaciones indígenas americanas, al causar un gran número de muertes en esta población totalmente susceptible. Posteriormente, entre los años 1917 a 1918, el brote de sarampión en el ejército de los Estados Unidos provocó más de 95.000 casos y 3.000 muertes. Este hecho proporcionó un ejemplo sorprendente del efecto devastador del sarampión y las coinfecciones bacterianas asociadas que produjeron antes de la introducción de antibióticos o vacunas contra el sarampión. Para el año 1994, Enders y Peebles aislaron el virus en sangre y secreciones de pacientes a través de la inoculación en cultivos celulares humanos y de simios. Y fue así como a la primera cepa del virus se le denominó Edmonton, por el paciente de quien se aisló, y esta cepa fue subcultivada en diferentes tipos de líneas celulares para la preparación de una primera vacuna experimental. El aumento de la cobertura de la vacuna contra el sarampión evitó aproximadamente 17.1 millones de muertes entre los años 2000 y 2014, según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿por qué es importante conocer el virus del sarampión si existe una vacuna para su prevención? Bueno, les cuento que efectivamente el sarampión es una enfermedad de origen viral altamente contagiosa y ha sido eliminada en gran parte del mundo gracias a la implementación de programas de vacunación, pero en la actualidad aún es capaz de originar brotes particularmente en población susceptible no vacunada, determinando alta carga de morbilidad y mortalidad. Esto es para que tengan en cuenta este dato, para que no hagan caso de las campañas de los antivacunas. En cuanto a las características generales del virus del sarampión, como taxonomía, tamaño y genoma, tenemos que este es un virus del orden mononegavirales. Pertenece a la familia Paramyxoviridae y al género Morbillivirus. De acuerdo a la clasificación de Baltimore, se ubica en el grupo 5. El virus del sarampión posee un genoma de tipo ARN de polaridad negativa, no segmentado, con aproximadamente 15.900 nucleótidos codificando 8 proteínas virales y posee además una ARN polimerasa unida al ARN. El virus tiene un tamaño aproximado de 200 nanómetros de diámetro y la simetría de su cápside es helicoidal, como lo pueden observar en la imagen. Esta nucleocápside helicoidal está rodeada por una envoltura lipídica,
lo que significa que es un virus envuelto, y posee 3 proteínas relevantes para la patogenia. La primera es la proteína M, no glicosilada. En segundo lugar está la glicoproteína HN, glicosilada, con actividad hemaglutinina y neuraminidasa. Y por último, la glicoproteína F, que participa en la fusión del virus a la membrana de la célula huésped, es decir, en las interacciones tempranas virus-célula huésped. Otras características importantes a resaltar de este virus es que es sensible a factores físicos y químicos como el calor, la luz, el pH ácido, el éter. Esto se debe a que es un virus envuelto. Además, no pueden sobrevivir por mucho tiempo en el aire o en objetos y superficies. Para el trabajo de laboratorio y almacenamiento de vacunas, se debe tener en cuenta que el virus se puede conservar bien en congelación y liofilizado. Si recuerdan del tema 2, lo primero que hace el virus al entrar al organismo es adherirse al receptor de la célula huésped a través de su ligando, que es, en el caso del sarampión, es la glicoproteína hemaglutinina, y el receptor celular es el CD150. Este receptor se identificó desde el año 2000, tanto para el virus sarampión salvaje como el de laboratorio. Este receptor se encuentra en la superficie de timocitos, macrófagos, células dendríticas, además de linfocitos T y B. Pero este no es el único receptor del sarampión. Recientemente también fue identificado un receptor de leptinas tipo C expresado por células dendríticas. Esta unión participa modulando a través de un receptor tipo TOL, que lo deben de recordar de la clase de inmunología, un aumento en la producción de la citosina IL-10, es decir, la interleucina 10, por la célula dendrítica. Además, el virus sarampión infecta células epiteliales, endoteliales y neuronales, lo que sugiere la existencia de otros receptores. Entonces, la infección inicia luego de la unión de la hemaglutinina a su receptor celular, el CD150. De inmediato, la proteína de fusión F induce la fusión del virus con la membrana celular y el virus libera su complejo ribonucleoproteico al citoplasma para que después de la transcripción y replicación del genoma viral se generen nuevas partículas virales que salen de la célula por gemación o brotación. Importante tener en cuenta que la replicación ocurre en el citoplasma y el ARN sintetizado se ensambla con las proteínas de la nucleocápside y las nuevas partículas emergen por gemación. En ese momento se integran las proteínas de la envoltura. Ahora bien, en el modelo animal y a través de fluorescencia se ha demostrado que las principales células foco de la replicación viral del sarampión son los linfocitos T y B, con receptores CD150, y que estos son quienes participan en la diseminación virémica en macacos. Así entonces, esta gran afectación de linfocitos de memoria se puede relacionar con la inmunosupresión propia de esta enfermedad. En cuanto a la genética del virus, tenemos que los virus del sarampión de tipo salvaje se han dividido en distintos genotipos basados en las secuencias de nucleótidos de sus genes de hemaglutinina y nucleoproteína, que son los genes más variables en el genoma viral. Alrededor de 19 genotipos se han detectado desde 1990, como lo pueden ver en la imagen. Durante el 2011 fueron identificados por la Vigilancia Global 8 genotipos. Algunos estudios reportan la circulación del genotipo D8 en Venezuela, lo que corresponde, como lo ven en la imagen, a la circulación de este genotipo en países vecinos como Colombia y Brasil. Las cepas vacunales Moratén, Edmonton y Zagreb son todas genotipo A.
Hubo 2 casos de sarampión tipo salvaje identificado como genotipo A en 2008. Los datos de la vigilancia epidemiológica sugieren una disminución de la diversidad genética general del sarampión en vista de que el número de genotipos en circulación ha disminuido. Es importante que tengan en cuenta que aunque el sarampión tiene varios genotipos, posee un solo serotipo, cuyas características de este único serotipo es la alta restricción genética sobre las proteínas H, F, N y M. Es decir, gracias a estas limitaciones, el virus carece de deriva antigénica o cambios de antígenos, y por esto la infección o vacunación causa inmunidad permanente. Ahora, si se preguntan, ¿y para qué sirve entonces conocer todos estos genotipos? Bueno, les cuento que la genotipificación del virus juega un papel importante en el seguimiento de las vías de transmisión durante la investigación de algún brote. Y esto se debe a que los resultados de estas pruebas de genotipificación ayudan a confirmar, refutar o detectar las conexiones entre casos. Por ejemplo, si se presentan 2 casos de sarampión que coincidan en sus genotipos, se piensan que estos pueden estar vinculados, incluso así ese vínculo no sea evidente. Además, se puede saber si la presencia de un genotipo es temporal o si pertenece a otra área geográfica. Como lo pueden ver en la imagen, el genotipo H1, que corresponde al círculo verde, no se ve en el área de Sudamérica, aunque en el 2015, de 8.076 secuencias de virus de sarampión que analizaron a nivel mundial, 5.281 secuencias de 20 países fueron H1. A este estudio y seguimiento de los genotipos se le conoce como epidemiología molecular de los virus, y es vital en la vigilancia de la distribución geográfica de cepas de sarampión a nivel mundial, especialmente durante los brotes. En este esquema se visualiza de forma general la infección por sarampión. Entonces se puede ver que el virus, al ingresar por vía respiratoria, se replica en el sitio de inoculación. Luego se disemina por vía linfática, produciendo viremia, lo que amplía su diseminación a diversos órganos y tejidos. Las células infectadas por el virus y los linfocitos T conducen a la aparición de la erupción. El sistema inmunitario podría resolver la infección. De lo contrario, en cuadros atípicos se produce encefalitis postinfecciosa, panencefalitis esclerosante subaguda o infección aguda por defecto de la inmunidad mediada por células. Ahora veremos en detalle cómo ocurre la infección. Bien, en la primera etapa de la infección por sarampión ocurre la entrada del virus en un hospedador susceptible. Es decir, el virus entra en el tracto respiratorio, como indican las flechas verdes en las imágenes C y E, donde se une a los receptores de C5 de las células dendríticas o infecta células mieloides o linfoides que expresan receptor CD150 en el epitelio mucociliar o los espacios alveolares. El otro sitio potencial de entrada es a través de la conjuntiva, que es rica en células dendríticas y linfocitos CD50, como se muestra en la imagen A. Las imágenes de la derecha muestran una ilustración ampliada de posibles eventos de entrada. Partículas del virus depositadas en la conjuntiva entrará en el espacio entre la córnea y los párpados, como muestran las flechas verdes en la imagen A. Allí pueden infectar células mieloides o linfoides, como muestra la imagen B. Partículas del virus inhaladas en el tracto respiratorio indican las flechas verdes en las imágenes C y E. Puede infectar células dendríticas con receptor de C5 en el tracto respiratorio superior, con dendritas que sobresalen en la mucosa respiratoria, como se observa en la imagen D, o células dendríticas o macrófagos en el lumen alveolar
del tracto respiratorio inferior, como se observa en la imagen F. Las células inmunes infectadas posteriormente migran a tejidos linfoides terciarios cercanos y drenan. En la segunda etapa de la infección ocurre la diseminación sistémica. En el individuo A, las células mieloides infectadas por el virus migran a los ganglios linfáticos que drenan. Y son esas manchitas negras que ustedes observan en la imagen. Es allí donde transmiten el virus a los linfocitos CD150, predominantemente células B y células TD-CD4 y CD8 de memoria. En el individuo B, durante la viremia, las células infectadas entran a la circulación y migran sistemáticamente a varios órganos y tejidos, que es todas las rayitas o puntitos verdes que ven en la imagen, donde la infección es más amplificada. La infección de las células inmunitarias residentes en la piel provoca la transmisión del virus a células epiteliales con expresión de nectina 4, que son esas manchas verdes que se observan en la imagen. En el individuo C, unos días después, el agotamiento de las células inmunes en los órganos linfoides y los tejidos resultan en una inmunosupresión transitoria. Es esa zona que ustedes ven en color gris. Las células T específicas del virus se infiltran en la piel, donde eliminan las células infectadas, lo que resulta en la erupción cutánea típica del sarampión, es decir, las manchas rojas. Por último, en esta imagen se puede observar el verde de la curva que está hacia el fondo en forma de campana, lo que representa la carga viral a lo largo del tiempo. Ahora, en la tercera etapa de la infección, ocurre la transmisión de nuevas partículas del virus a través del aire. Las células epiteliales que expresan nectina 4 del epitelio del tracto respiratorio superior e inferior producen nuevas partículas de virus y las liberan en el moco que recubre la luz del tracto respiratorio, como indican las flechas verdes en las imágenes A y C. En la imagen A se observa daño epitelial en los tejidos linfoides infectados, como las amígdalas. En la imagen B se aprecia la liberación de partículas virales producidas por los linfocitos en el tracto respiratorio superior. Y en las imágenes C y D se observa daño epitelial en la parte inferior del tracto respiratorio, lo que induce tos, mejorando así la descarga de los aerosoles que contienen. En cuanto al aspecto clínico, como ya lo han visto, el sarampión desarrolla una infección aguda exantemática, es decir, eruptiva. Esta es frecuente en niños pequeños, aunque todos los seres humanos son susceptibles a contagiarse, porque como han observado, este virus se transmite a través de gotitas de fluye, es decir, gotitas de saliva, de las secreciones nasofaríngeas de los enfermos, al hablar, toser o estornudar. En otras palabras, se transmite por aerosoles. Por tanto, tiene como puerta de entrada el aparato respiratorio, pero también se puede transmitir por contacto directo con secreciones respiratorias. Esto da lugar a una enfermedad sistémica. Ya se sabe que el ser humano es el único reservorio de este agente etiológico. Ahora, después de un periodo de incubación promedio de 10 días, se inician los primeros síntomas conocidos como prodromo, periodo caracterizado por fiebre en niños con pico de 39 a 40 grados centígrados, coriza y o tos, conjuntivitis y lesiones de Koplik. Estas lesiones son patognomónicas de la infección por sarampión. Además, los síntomas se van intensificando y ya para el día 14 post-infección aparece el exantema de tipo morbiliforme o maculopapular generalizado. Es importante que tengan en cuenta que los enfermos son infectantes desde 4 días antes hasta 4 días después
de la aparición del exantema. En este periodo, los pacientes tienen altas concentraciones de virus en sangre y en fluidos respiratorios, y gracias a la presencia de síntomas respiratorios se facilita la difusión del virus. Este periodo prodrómico tiene una duración de 4 a 5 días. Puede prolongarse hasta 10 días. La fiebre elevada a menudo es asociada a convulsiones febriles en los lactantes, malestar general y, como ya lo he mencionado, conjuntivitis, síntomas respiratorios como coriza, tos y las manchas de Koplik que aparecen al final de la fase prodrómica. El paciente luce severamente enfermo. En el periodo exantemático, además de los síntomas presentes en el periodo prodrómico, aparece la erupción o rash, la cual comienza en la región retroauricular, luego cara con extensión a cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores, palmas y plantas. La erupción es morbiliforme, maculopapular, confluente, puede durar 4 a 5 días y estar ausente en niños menores de 1 año. La desaparición de la erupción o rash se inicia en la cara y puede haber descamación. En los pacientes inmunosuprimidos, la erupción puede estar ausente o iniciarse en sitios diferentes de la cara, mientras que el sarampión atípico se presenta en personas que recibieron la vacuna contra el sarampión con virus muertos y son expuestos años más tarde al virus del sarampión. El rash es periférico y puede ser de tipo hemorrágico. Los títulos contra el virus usualmente son muy elevados. Por último, el periodo de convalecencia se caracteriza por la desaparición del rash y de la fiebre. La tos es la última en desaparecer. Ya para finalizar esta primera parte les dejo toda la bibliografía que pueden consultar y recuerden que este tema continúa en un próximo video. Se cuidan.